Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Una lección difícil. Gradlox estaba buscando un sujetador inútil en el pequeño rincón donde se guardaban los suministros cuando la bomba impactó en la ubicación de su escuadrón. Eso fue lo único que le salvó la vida. Un tornillo suelto, como lo llamarían los humanos. Gradlox recordaba haber visto el destello y luego nada más, ya que fracciones de segundo después fue alcanzado por las ondas de presión y fuego que había causado el artefacto humano. Despertó en una habitación blanca sobre lo que parecía un sofá percha ensamblado por artesanos, ya que se ajustaba perfectamente a su vientre. Intentó moverse, pero se sorprendió al descubrir que todas sus extremidades estaban sujetas en la tercera articulación con una presión suave pero inamovible. Unos momentos después de que comenzara a forcejear, un suave timbre alertó a los demás ocupantes de la habitación de que estaba despierto. Miró hacia sus extremidades delanteras y se desconcertó al ver que terminaban en placas metálicas cerca de la segunda articulación. Gruñó con confusión, pero en ese momento una voz a su izquierda le habló. Fueron dañadas por la explosión. ¿Recuerdas la explosión? Gradlox continuó mirando con consternación y horror sus extremidades mutiladas. Resopló indicando afirmativamente que recordaba. Dos extremidades pequeñas, muy juntas, entraron en su campo de visión y finalmente logró apartar la mirada de sus inútiles extremidades para mirar el rostro de su captor. De pie, apenas sobre 3 jerkins, aproximadamente 1.5 metros, cubierto con prendas blancas, con cabello largo y marrón, ojos tricolores orientados hacia adelante, flaps condensadores auditivos a los lados de su cabeza y una boca llena de dientes que mostraba continuamente, lo cual, al menos para Gradlox, resultaba desconcertante. Bien, es bueno que lo recuerdes. Gerslaxel de los Sigliv. Soy Maggie Jones de los Terranos. Soy médica de combate. Estás en una sala de recuperación de combate terrana. ¿Sabes qué significa eso? La criatura lo miró directamente a los ojos mientras seguía mostrando sus dientes. Había intentado pronunciar su nombre, pero carecía de la fisiología necesaria para hacerlo correctamente. Gradlox observó al humano por un momento, inseguro sobre tantas cosas. Estaba en una clínica militar humana. Había sido capturado. ¿Seré convertido en esclavo? Los Sigliv no eran una raza que mantuviera esclavos, pero algunas razas en la galaxia sí lo eran. Se rumoreaba que los humanos, con quienes los Sigliv estaban en guerra, tenían esclavos. Muchos de sus mundos conquistados estaban habitados tanto por humanos como por las especies que habían perdido esos mundos. Sin embargo, otros estaban poblados solo por humanos. Además, muchas de las fuerzas militares humanas no eran humanas, lo que hacía creer que simplemente no podían usar a los habitantes como esclavos, y en cambio los enviaban a morir como carne de cañón en la guerra. Los humanos no formaban parte de la alianza, por lo que el intercambio cultural era limitado. Los Sigliv habían ido a la guerra contra los humanos, porque estos vivían en un planeta que la alianza había otorgado a los Sigliv. Cuando los colonos Sigliv llegaron, destruyeron la colonia humana. Los humanos respondieron invadiendo el planeta con tropas militares, mataron a los soldados defensores y cargaron a todos los colonos en una nave de carga, enviándolos de regreso al mundo natal de los Sigliv. Entonces, los Sigliv se movilizaron contra los forasteros. Los humanos no tienen esclavos. No hemos hecho eso en más de un milenio. No, estás aquí para ser sanado. ¿Ves estas placas? Mira la superficie. Tocó un control en el dispositivo que sostenía, y Gradlox sintió que la suave presión que sujetaba sus extremidades delanteras se liberaba. Giró el extremo de una de sus extremidades para mirar la placa, y notó que tenía pequeños salientes elevados y algunas placas de contacto. La humana continuó hablando mientras se movía hacia su lado. Estas son placas de contacto y te permitirán controlar dispositivos que puedan conectarse a ellas,
Para empezar tenemos estos. Empujó un pequeño carrito hacia su campo de visión, y en él Gradlox vio 2 extremidades delanteras de Sigliv, completas con 6 dedos después de la tercera articulación. Estaban hechas de algún tipo de plástico brillante. Ella levantó una usando ambas manos, ya que tenía casi la mitad de su altura. Extiende tu extremidad delantera izquierda. Él extendió los restos de su extremidad y con una facilidad practicada, ella alineó los salientes con pequeños canales en el extremo de la prótesis y la deslizó sobre ellos, bloqueándola con un giro en la base. A medida que giraba, un pequeño mango se extendió, cubriendo la unión irregular entre la carne del Sigliv y la placa de contacto. Ahí está, como nuevo. Intenta mover los dedos, dijo moviendo en círculos los 5 dedos de su propia extremidad. Gradlox movió sus nuevos dedos, giró la extremidad, observándola desde todos los ángulos. Podía usarla sin esfuerzo. La usó para tocar la placa de contacto en su otra extremidad. Se sorprendió al sentir la frescura del metal y la presión del toque también. Si no fuera por la extraña coloración, habría pensado que su extremidad no estaba perdida. Miró al humano. Ella mostraba aún más dientes. Toma, inténtalo tú. Maggie empujó el carrito hacia adelante y Gradlox levantó la prótesis para colocarla en su lugar. La encajó en los salientes y la giró para ajustarla. Luego extendió el mango cosmético en la interfaz. Movió los dedos de su nueva extremidad y luego tocó ambas prótesis juntas. Estas son solo reemplazos temporales, unidades de entrenamiento que serán sustituidas por un conjunto personalizado. El color será muy parecido al patrón de tus escamas. Fabricar las prótesis personalizadas toma un tiempo, así que mientras trabajamos en la cola de espera, puedes usar estas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Maggie Jones, ¿por qué has hecho esto por mí? Soy tu enemigo. Debería estar muerto, pero me has salvado. Me has salvado, pero no estoy completo. No estoy completo, así que me hiciste completo. Estoy completo, pero no mantienen esclavos. ¿Voy a ser mantenido como prisionero? No entiendo. Gradlox miró a su captora, inclinando ligeramente la cabeza. Verás, mi especie es buena para la guerra. En toda la historia registrada de mi mundo estuvimos en guerra entre nosotros hasta que aprendimos que no estábamos solos en el universo. Después de eso, estuvimos en guerra con otras razas. Esto nos enseñó muchas lecciones muy difíciles, y las que estoy a punto de compartir contigo son las importantes. Presta atención. Primero, los humanos prosperamos con el conflicto como especie. Nos desafiamos a nosotros mismos para lograr metas ridículas. Jugamos más deportes y juegos competitivos que cualquier otra especie que hayamos conocido. Y comemos cosas que la mayoría de las especies clasifica como tóxicas porque es un desafío. Segundo, ganar significa innovación. Maggie comenzó a remangarse mientras hablaba. Para ganar todas esas competencias, en todos esos juegos y en todas esas guerras, estamos en una búsqueda constante de métodos, entrenamiento y tácticas más y mejores, nuevas armas y equipos. Tercero, aprendemos del fracaso y la derrota, incluso cuando ese fracaso es nuestro, incluso cuando es vergonzoso, incluso cuando duele. Cuarto, y lo más importante, aprendimos que el conflicto con alguien, algo o alguna especie no debe significar odiarla. Si odias algo con lo que tienes un conflicto, intentarás erradicarlo. Y cuando los conflictos son con tu propia especie, eso significa que te haces daño a ti mismo. Los humanos no odiamos a los Sigliv. Nunca quisimos una guerra con ustedes. Solo queríamos que nos dejaran en paz. Por eso devolvimos a sus colonos. Estábamos siendo amables, pero sus líderes lo interpretaron como arrogancia o debilidad, o vaya uno a saber qué. Y aquí estamos, 2 veteranos de combate mutilados, con más en común que diferencias. Ella giró su propio brazo izquierdo para revelar la placa de contacto justo debajo de su primera articulación, su hombro. La última lección que los humanos aprendimos de miles de años de guerra es esta. Cuando la pelea termina, termina. Sin rencores, sin odio, sin animosidad.
Quién ganó no es tan importante como cómo ganó. ¿Lo hicieron con dignidad y respeto? ¿Mostraron a los perdedores que eran respetados? ¿Honraron el sacrificio de los muertos y los caídos de todos los bandos? Hay muchas colonias terranas donde humanos y alienígenas viven juntos porque hemos aprendido estas lecciones. Respetamos a nuestros enemigos y los convertimos en amigos. Tristemente, no todos entienden estas lecciones y luchan hasta que no queda nadie. Esas son nuestras mayores pérdidas, cuando no podemos llegar a nuestros enemigos para enseñarles estas lecciones. Repararemos tus heridas y te daremos tu libertad. A los humanos nos tomó más de 3000 años de dolor, sangre y muerte aprender estas cosas. Puedes volver a luchar contra nosotros o puedes aprender tu lección. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.